Milagros. Ese es el tema que hoy nos va a ocupar, porque precisamente mañana en Madrid se produce un fenómeno inexplicable. Imagino que fraude para muchos, manifestación divina en vivo para otros. Un tema que siempre causa polémica. ¿Existen los milagros en el siglo XXI? Desde hace 400 años, ni más ni menos, se venera en Madrid, en pleno cogollo viejo de esta capital de España, una misteriosa ampolla de sangre solidificada. Una sangre que se licúa justo en unas fechas muy concretas y muy significativas. Los más devotos de este asunto afirman que, de no ser así, grandes desgracias y males asolarán a la región. Volvemos a sumergirnos en un ámbito bastante vetado, un ámbito casi tabú para la investigación periodística, los milagros, los misterios de la Iglesia. Vamos a hablar de imágenes que sangran, de Cristos que supuestamente, según dicen los feligreses, e incluso en ocasiones los científicos, llegan a protagonizar misteriosos fenómenos, movimientos. El Cristo de Palencia, ¿lo habéis escuchado alguna vez? El Cristo de la piel de búfalo de Burgos, el Cristo al cual le crece el cabello en Limpia, Santander, o ese misterioso Cristo de Orense. Todos ellos con aspectos muy peculiares. Hablaremos también del último milagro que está investigando el Vaticano en España, certificado por la... Y además un sinfín de contenidos. Milenio 3, edición especial. Ya sabéis que últimamente los domingos nos ocupamos, y gustosamente, de 9 a 11 de la noche. Después, por supuesto, nuestra otra zona de encuentro con los oyentes, de 3 a 4. Habrá además libros, habrá recomendaciones de verano. Queremos saber cuáles son vuestros libros del verano. Que los oyentes compartan esa información. Milagros en el siglo XXI. ¿Es posible? Milenio 3, empezamos. Misteriosos santos, historias del pasado más remoto que sin embargo vuelven a ser actualidad. En los últimos años, y nos van a contar los principales protagonistas de esta historia, las videocámaras de alta definición han casi suplido a aquellas lágrimas, a aquellos gritos, a aquellos, en ocasiones incluso exabruptos, porque hubo enfrentamientos en las propias iglesias a veces al considerar algunos que eso era un truco para que los feligreses se contentasen en determinados momentos. ¿La química tiene algo que decirnos? ¿O la alquimia tiene algo que decirnos? Porque es sangre que repentinamente se vuelve líquida solo en unos momentos del año. Ocurre también en Italia, en Nápoles, con el famoso santo mártir San Gennaro. Estamos todos, don Paco Quiroga, a los mandos técnicos de esta nave del misterio, que esta vez viaja entre legajos, historias, crucifijos. Quién sabe dónde nos va a llevar esta noche la música y la sensibilidad con el tema del misterio. Estamos todos, Carlos Barroso, Katia Rocha, nuestra productora, Carmen Porter. Buenas tardes, noches, este umbral. Buenas noches, Iker. Oye, milagro también fue lo de ayer, ¿eh? Pues sí, milagro fue que nos diera la antena de oro, que la recogimos ayer y estaba muy nervioso. Muy nerviosos y muy contentos. Era nuestro primer gran premio, de los que nos dijeron los entendidos. Dice, os darán muchos, y nosotros decíamos, bueno, no creo. Con este ya vamos. Fue una velada muy bonita y gracias a todos los oyentes, que por eso estamos ahí, ¿no? Claro que sí. Se reconoció un trabajo que dijeron, además, por lo que nos lo habían dado, que era por la rigurosidad en la información que se da en este programa. Gracias a la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Gracias por el detalle que tuvieron con nosotros y, bueno, que un premio lo den los profesionales, pues bueno, a uno le emociona bastante. Ese premio es de todo el equipo, de un inmenso equipo, de los corresponsales, de los colaboradores, de las voces, del equipo de producción, de todos los que ellos saben quiénes son, han confiado en este programa, y de nuestros compañeros los técnicos, y sobre todo de todos y cada uno de los que desde cualquier rincón del mundo sienten el espíritu de Milenio 3. Gracias, amigos. Carmen, por cierto, ya entrando en materia, tenemos vías abiertas porque, por cierto, hay dos posibilidades. Una, por supuesto, sobre todo la primera hora y media, ese dossier especial, milagros, son posibles, la gente tiene que opinar, ¿no? Por supuesto, además que yo sé que en muchos pueblos, en muchas zonitas, pues tienen sus milagros. Propios y que no son tan conocidos. Efectivamente, y que a lo mejor se conocen solamente en la zona. Pues si nos lo quieren comentar, pues ahí tienen líneas abiertas, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que los oyentes quieran.
cierto que, por ejemplo, luego nos contarás eso que pasaba en Bernuy de Zapardiel, el pueblo de tu abuela, que había un santo que le enterraron y no llovía a partir de esa franja. Por ejemplo, ese tipo de fenómenos. Sí, ese tipo de cosas. Que han pasado solo a algunos libros muy regionales, pero que no son bien conocidos. O que se conocen tan solo en el pueblo, porque yo creo que el milagro de Bernuy de Zapardiel no ha sido nunca publicado en ningún sitio. Tal vez en Misterios de la Iglesia 2 pues vea la luz. Bueno, el 1 lo sorteamos, ¿te parece? El primer ejemplar. Venga, fenomenal. 3 ejemplares entre todos aquellos que escriban en el 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Misterios de la Iglesia, un libro absolutamente imprescindible, editorial Edad. Por cierto, que luego, en la última media hora, vamos a tener diversos autores, vamos a recomendar libros para este verano. Estamos ya de lleno, pero evidentemente agosto es el mes que más coincide con lo que es el concepto de verano a la antigua usanza, ¿no? Eso de estar, algunos estaréis, nosotros creo que no, en la playa y abriendo un buen libro. Libros de todo tipo, libros de investigación policial, libros de historia, libros de fenómenos misteriosos. Importantísimo, queremos que nos digáis cuál es vuestro libro preferido del verano. Vamos a intentar elegir un libro preferido del verano, que vosotros podáis recomendar a través de esta vía abierta, 7640, a los amigos. Vamos a hacerlo en estas semanas, ¿te parece, Carmen? Para elegir unos libros del verano, con absoluta transparencia. A poder ser, decirnos el libro y el autor. Nosotros vamos a hacer algunas recomendaciones. Son solo eso, recomendaciones, pinceladas de diferentes temas. Las recomendaciones de Milenio 3, porque muchas veces los amigos nos dicen, bueno, de este tema, de este otro, ¿qué libros hay? Es imposible. Ya sabéis que en madrugada solemos dar siempre la biblioteca, pero hoy es biblioteca de verano, ¿os parece? Queremos vuestras opiniones. ¿Cuál es el libro que recomendarías a un amigo de Milenio? ...21 a 15 minutos... tenemos 1 hora y 45 de investigación en vivo... con temas, como decía, que rozan la polémica siempre... las creencias... y lo haremos con todo el respeto, como siempre... pero también con todo el sano escepticismo... con ojo científico y ojo periodístico... ¿Nos introduce en el asunto Carlos Barroso? Vamos allá. A través del cristal de la antiquísima ampolla profetizan años de prosperidad o de tragedia, según sea el estado en el que quede el rojizo elemento. Para muchos, se trata de hechos sobrenaturales que se repiten sin rubor en este tecnificado siglo XXI. Sin embargo, no son pocos los que ven en el proceso simples fenómenos químicos, recetas con trampa o complejos trucos de la vieja alquimia. Algunos incluso denuncian este tipo de misterios como estafas para convencer a los fieles más incautos. Pero ¿dónde se encuentra la verdad? ¿Hay realmente algo prodigioso en torno a estos supuestos milagros? Una ampolla con sangre que se licúa. No es el caso, digamos, más célebre, porque en este caso los italianos, en cuanto a popularidad, nos han ganado, que es San Gennaro, un hecho, vamos, mundialmente célebre. Pero San Pantaleón, es mañana el fenómeno, pasado mañana, ¿no? Entre el 26 y el 27. El día 26. Día 26, o sea, hoy estamos en Santiago, que por cierto habrá que recomendar un libro del Camino de Santiago, evidente, hay muchísimos, están saliendo muchísimos. Por cierto, gracias a los amigos de Galicia, cómo nos tratasteis, muchas gracias. Pero ahora San Pantaleón, como siempre, datos sobre la mesa, Carmen, ¿de quién estamos hablando? San Pantaleón nació en Nicomedia, lo que actualmente es Turquía. Se aplicó en el estudio de la medicina, llegando a ser médico del emperador Galeriano Maximiano. La fe le llevó a introducirse en la Iglesia y en nombre de Jesucristo comenzó a curar a todos los enfermos que se acercaban buscando el milagro. En el año 303, al comenzar la persecución del emperador romano Dioclesano, fue delatado a las autoridades por profesar la fe católica y más tarde fue arrestado. El emperador le dijo que apostatara, pero Pantaleón se negó y delante del emperador curó milagrosamente a un paralítico para demostrar la verdad de la fe. Entonces fue condenado a morir. Las actas de su martirio reflejan que se intentó matarle de 6 formas diferentes: con fuego, con plomo fundido, ahogándole, tirándole a las fieras, torturándole en la rueda y atravesándole con una espada. Pantaleón salió ileso de todas ellas. Luego permitió libremente que lo decapitaran, y así ocurrió el 27 de julio del año 305. Desde entonces, Iker se conservan varias porciones de su sangre en Constantinopla, Ravelo y Madrid. En Madrid, en el altar mayor del Real Monasterio de la Encarnación, es donde se custodia la reliquia. La sangre permanece en estado sólido durante todo el año, hasta que el 26 de julio, víspera del aniversario de su martirio, se produce la licuefacción.
La física imagino que tendrá algo que decir, la medicina también, la ciencia también, y la Iglesia. Tenemos a un buen amigo de este programa en conexión telefónica, que desde una doble óptica, desde una doble visión, y siempre con el eruditismo, siempre con el buen trabajo, es nuestro compañero Manuel Robles, porque desde el punto de vista del que vive la Iglesia desde dentro como sacerdote y sobre todo como periodista del periódico La Razón, y que además, bueno, conoce muy bien muchos entresijos, algún día a ver si nos lleva, por ejemplo, del Archivo Vaticano. Yo no sé qué puedo opinar de San Genaro. De momento vamos a saludarle. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Iker. Qué alegría escucharte. Estupendamente, Estupendamente. Oye, vamos a ver, San Pantaleón. ¿Esto es una leyenda? ¿Cómo te lo tomas tú, por ejemplo? ¿Cómo se lo puede tomar la Iglesia? ¿Esto es una curiosidad o realmente es algo que demuestra que los milagros todavía existen? Hombre, la licuación de la sangre de San Pantaleón, en definitiva, es un hecho extraordinario. La verdad es que la explicación pues no es nada fácil ni nada sencilla. Si hubiera una explicación, por lo menos a lo largo de estos, se podría decir, 20-25 últimos años, pues se sabría, ¿no? La verdad es que es un hecho portentoso, porque la vida, os he escuchado antes, de este santo de San Pantaleón, pues fue quizá un poquito legendaria, ¿no? Claro, es un poco difícil de creer, ¿no? Claro, 6 clases de muerte. Claro. Y ninguna, ¿no? Y luego, pues claro, las curaciones a que se le atribuyen, aparte de la que habéis dicho, el niño es decir, al que le picó una víbora y diríamos, pone entre comillas, lo resucitó, revivió, y luego la curación de un famoso ciego, famosísimo en Nicomedia, que le impuso las manos y también lo curó, ¿no? Es un personaje indudablemente del siglo IV, del 305 que muere, legendario. Y el hecho de la muerte, que al decapitarlo, porque ya con los otros 6 tormentos fue imposible, lo que se cuenta, que quizás sea legendario indudablemente, de que un olivo seco, en el que se apoyó para que lo decapitaran, pues claro, volvió otra vez a reverdecer, inclusive a dar fruto, y la sangre que parece que recogieron, pues es la que está en Madrid y la que está, como habéis dicho muy bien, en Ravello, en Italia, ¿no? Y todos los años, excepto parece ser que desde el 16, que la trae aquí, como ha dicho ese amigo viajero, el conde de Miranda, desde el 1616, que está en el convento de la Encarnación, todos los años se licúa. Es un fenómeno extraordinario, excepto pues las 2 crisis que tiene pues son 2 guerras mundiales. Justo en las 2 guerras mundiales, Manuel. Sí, las 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, según los datos que tengo, pero en todos los demás acontecimientos, digamos, negativos, pues parece ser que se sigue licuando la tarde del 26 al 27, y que además cualquier espectador, cualquier periodista, cualquier persona creyente, cualquier persona que le interese, pues lo puede ver, porque ahora han instalado unas cámaras de televisión que enfocan a la cápsula y se puede perfectamente ver la transformación, para decirlo de una manera sencilla y asequible, del estado sólido en el que se conserva la sangre al estado líquido, ¿no? Pues Manuel, te pedimos que te quedes ahí pendiente, porque queremos hablar de temas contigo y que te unas a esta mesa de redacción que hoy abrimos aquí en el estudio 1 de la cadena SER. A un lado, nuestro más activo siempre reportero, Francisco Contreras. Buenas tardes, noches, compañero. Buenas noches, Carmen, Iker. Manuel Robles, buenas noches. Oye, encantado, buenas noches. Tengo ganas de... Encantado yo de poder escucharte. Tanto tú como Carmen sois mi referencia cuando se habla de misterios de la Iglesia. Francisco, vamos a ver. Tú puedes hablarnos más quizás también del fenómeno social. ¿Podrías hacernos una foto de lo que ocurre cuando la gente, tú has acudido muchos años, acude a ese lugar? ¿Qué es lo que pasa? La gente que igual es fuera de Madrid no lo entiende. La fotografía sería mañana a partir de las 4 de la tarde, que es cuando empiezan las vísperas de los santos. Las monjas agustinas recoletas del monasterio de la Encarnación sacan una pequeña urna, en su interior va el relicario, la ampolla, la teca, que supuestamente contiene la sangre del mártir, y a partir de las 4 de la tarde comienza esa especie de metamorfosis. El término correcto sería licuefacción, no licuación, y se va transformando de un estado sólido al líquido para luego posteriormente volver al estado sólido. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina la gente cuando está ahí? Hay muchísima devoción, muchísima devoción.
la gente, yo he visto escenas, yo llevo muchos años yendo. Mañana volvería a ir, por supuesto, para ver si se produce lo insólito. Y la gente, bueno, ves desde aplausos hasta gente de rodillas intentando. Ya no se puede tocar la reliquia ahora. ¿Antes se podía? Sí, hasta creo que fue en el 88, fue el último año, 89. El padre Eugenio Ayape, que desgraciadamente ya ha fallecido, que fue quien, bueno, gracias a él tenemos todo lo que sabemos de San Pantaleón, porque hizo una labor muy ardua de recogiendo documentos. Bueno, pues él iba mano a mano, la gente iba besando la reliquia. Lo que pasa es que en el 89 se descubrió que había una pequeña grieta en la ampolla y se decidió que se dejara quieta y se pusiera en una urna donde hay unas cámaras de televisión, como decía Manuel, que bueno, la imagen es la que la vemos en la pantalla. Bueno, la verdad es que las muestras de devoción son increíbles. Se espera, por datos, que mañana vuelvan a pasar, como tantos otros años, más de 5.000 personas. 5.000 personas. Por la Monasterio de la Encarnación. Un detalle, Francisco, estamos viéndolo desde los ojos, yo no sé qué dirá ahora la gente, 7640, qué opinará, habrá de todo, imagino, a favor, en contra. Esta sería una cara, digamos, la cara de un fenómeno, como decía Manuel Robles, inexplicable desde el punto de vista de la creencia, desde el punto de vista de la religión, una vida apasionante, la de este San Pantaleón, que realmente nos deja alucinados, que intentaron matarla de 6 formas distintas. Recuerdo que era con plomo fundido, ahogándole, tirándole las fieras, torturándole en la rueda, menuda era la rueda de tortura de aquella época, y atravesándole con una espada. ¿Se legendarizó? Pues probablemente, pero el fenómeno está ahí. Ahora bien, se ha dicho también de todo, que esa ampolla se mantiene en diferentes condiciones ese día, pues para que ocurra ese milagro. Bueno, vamos a escuchar de nuevo a Alonso Ibarrola y luego opinamos. Y por cierto, Carmen, ahora vemos qué dice la gente. Alonso Ibarrola nos habla de otra característica. Él descubrió otro detalle interesante. Lo escuchamos muy atentamente. Yo conocí en el monasterio del Escorial a un químico, a un hermano agustino, muy ilustre, un profesor, que se llamaba el padre Agustín Fernández. Y entonces este hombre me ayudó en hacer un experimento basado en un libro que se encuentra en el Real Monasterio, un libro muy curioso, muy importante, de Gessner, un alquimista muy importante, que él, intentando buscar remedios para curar dolencias humanas, había practicado con diversas fórmulas para dar con una fórmula milagrosa que a la gente, a las personas enfermas, les diera vida y les diera más juventud. Entonces él se dio cuenta que con esa fórmula, el alquimista apuntaba que con la fórmula obtenida la sangre crecía y decrecía según la luna. Entonces este padre hermano agustino pensó, bueno, esto que le ocurría a Gessner puede ocurrir que le ocurra a la ampolla de San Genaro y a la ampolla de San Pantaleón. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Vamos, Iker, con mensajes que nos llegan a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis, ya sabéis. Fernando de Torrelavega nos dice: los mayores misterios están en el Vaticano. Mucha gente que nos está ya mandando libros que recomienda a otros amigos de Milenio 3. Pero antes, Martín Copede desde Madrid nos dice: yo he estado en Nápoles, he visto la reliquia del santo y no tengo palabras. Se refiere a la sangre de San Genaro, Iker. En el Museo de Brujería de Segovia creo que te explican el por qué se licúa la sangre, nos dice Marcos de Ávila. Y después vamos con libros. Hola, soy Manolo de Alcoy. Yo le recomiendo a un amigo el libro de la Sábana Santa. Me gustaría un programa, comentaseis algo de sectas, también nos pide. Sectas, un tema que no hemos tocado, la verdad es que creo que en ninguno de los programas. Muchas recomendaciones, sí, luego que luego vamos con ellas. Vale, a la última hora, si te parece, en los últimos minutos recomendamos un montón de libros. Escuchábamos a Ibarrola hablando de una supuesta fórmula casi alquímica, la alquimia, ya sabéis, esa especie de subcultura o subciencia que fue muy importante en el medievo. Os habéis quedado, imagino, con saber cuál era la fórmula, por lo menos, que Ibarrola pudo reproducir. Escuchamos. Y esa fórmula era utilizar sangre humana, era utilizar esperma de ballena blanca y era utilizar tuétano de buey. Es decir, junto a la sangre, elementos grasos que facilitaban que la sangre pueda pasar del estado sólido a líquido con cierta facilidad.
Otro amigo se une a la mesa de redacción, es otro compañero de este programa y además últimamente está casi echado a la alquimia, porque en el programa que haces con Javier Sierra, Carmen, en Telemadrid, otro de realidad, estuvimos haciendo experimentos, ¿verdad? Todavía el público no los ha podido ver, porque se emitirán el 2 de agosto, pero hablando de esta historia, estuvimos haciendo experimentos. Don David Zurdo, compañero, buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, son unas buenas tardes todavía, o buenas noches diurnas. Diurnas, ¿no? Sí, estamos ahí en el umbral. Oye, David, ¿tú recreaste la sangre de San Pantaleón? ¿Seguiste esa fórmula que decía Ibarrola? Bueno, yo hice muchas pruebas, seguí la fórmula porque yo hablé con Ibarrola precisamente para documentar este asunto, y luego pues seguí varias técnicas para intentar conseguir una sangre que tuviese una sangre, bueno, o una sustancia roja que tuviera esas propiedades. Y la verdad es que, bueno, pues al final sí que conseguí una especie, digamos, de sangre de San Pantaleón, o que tenía esas mismas propiedades. Oye, ¿y cuál fue el resultado físico? ¿Nos puedes hacer la fotografía? ¿Qué ocurrió con esa especie de amalgama de cosas que entonces no sería sangre exactamente, o sangre enriquecida, ¿no? Claro, porque hay una base de sangre en todo este tipo de sustancias que no es realmente obligatoria, porque lo único que sirve es para darle color rojizo. Y aún así, por la mezcla con otras sustancias, es importante añadir alguna tintura vermellón un poco fuerte para que le dé más fondo de color rojo. Pero la verdad es que lo único en que consiste esto es que, vamos a ver, todo el mundo en su casa, como es obvio, ha visto cómo se congela, por ejemplo, el aceite o incluso el agua cuando se mete en un frigorífico. Lo que se pretende es que haya una sustancia que pueda licuarse, o sea, pasar de gel, porque son una especie de gelatinas, a líquido, a una temperatura ambiente aproximadamente, hacia unos 20, 21 grados, 22 grados. Y ahí es donde está lo que podríamos llamar el milagro de estas sangres, en que cambian de un estado sólido a líquido, a una temperatura que no es tan baja como para ser una congelación, pero sí que se podría llamar congelación en su caso. Caramba, Manuel Robles, desde el punto de vista... estamos todos atentamente escuchando a David. Se habla de fórmulas. Luego Francisco incluso nos va a dar algún nombre que se dio a estas fórmulas. Está Francisco, que tiene la mesa llena de legajos, está sacando legajos por aquí. Manuel, ¿podríamos hablar de una especie de truco, de enriquecimiento de la sangre de ese santo con ese fin propagandístico, o crees que no? Hombre, yo creo que no. Yo creo que todos los años se licúe la sangre, pues hombre, no es fácil, por decirlo así, organizarlo a través de unas sustancias, tal, ¿no? Creo que es un fenómeno extraordinario y que, bueno, pues la verdad es que la sangre en concreto de San Pantaleón, pues como la de San Genaro, hombre, no ha habido un análisis físico y químico hasta ahora total, pero bueno, ha habido un examen, pues personas más o menos expertas tanto en temas físico-químicos, médicos, etcétera, y bueno, pues todo el mundo lo pone como un fenómeno extraordinario, ¿no? ¿La Iglesia ha dejado de investigar, Manuel? Hombre, la Iglesia, por ejemplo, el año pasado estuve hablando con el capellán de aquí del Real Monasterio de la Encarnación, y me decía que en un futuro es muy probable de que se examine por expertos químicos y físicos para que puedan dar una explicación racional. Vamos, la Iglesia nunca ha hablado, la Iglesia como tal nunca se ha definido que esto es un milagro, sino que lo ha calificado pues indudablemente como un hecho extraordinario, ¿no? Pero nunca ha dicho que ha hablado así de milagro, en el sentido de milagro que, es decir, como tenemos los milagros del Evangelio, otro tipo de milagros, sino que nos ha definido. ¿Por qué? Pues porque científicamente todavía eso está sin conocer. ¿Dónde está la barrera, Manuel? Y quizá esto sea una perogrullada, ¿no? Entre el hecho extraordinario y el milagro. Es que eso es un poquito por los resultados. Claro, ponerse a decidir dónde está la barrera, dónde está el límite, pues es que no es nada sencillo. Cuando tenemos, por ejemplo, un milagro, vamos a poner de una curación, por poner un ejemplo sencillo de un cáncer, pues claro, tienes una serie de datos médicos que te dicen que no hay nada que hacer, y a la vuelta de un tiempo, pues los médicos dicen, bueno, esto para nosotros pues es un hecho extraordinario porque este proceso en 5.000 casos o en 1.200, pues esta persona tiene que estar, pues ya vemos que está absolutamente restablecida. Es decir, es un poco, por decirlo de una manera sencilla y asequible, en las consecuencias. Yo voy a decir una cosa que es muy sencilla y que es una cosa simpática sobre San Pantaleón, lo que significa el nombre Pantaleón, ¿no? El que se compadece de todos. Por eso lo que oía antes a este amigo que hablaba que todos los años va, yo si puedo mañana me acercaré también con alguien de La Razón y
es decir, la devoción que tiene es porque la vida de él ha sido un poco legendaria, pero el mismo nombre lo dice, ¿no? Se compadece de todos. Y claro, por eso quizá a lo largo de la historia es un mártir, y es del siglo, es decir, del 305. Para los primeros cristianos estos hombres eran legendarios, vamos a poner legendario un poco entre comillas, eran unas personas, por decirlo así, poco comunes, ¿no? Claro, son muchos siglos, una tradición muy fuerte, y bueno, pues puede ser que haya ahí un hecho, yo lo voy a decir, extraordinario, ¿no? Me gustaría que cuando pasara un poco de tiempo, es decir, se pudiera llevar la reliquia, donde está la sangre coagulada, vamos a decir así, y que se examinara y que dieran una explicación científica y racional, todo lo más ajustada y posible, ¿no? Francisco, aceite de santos, lo que estábamos escuchando. Aceite de santos. ¿Es el nombre, digamos, que se ha conocido? Bueno, aceite de santos es el nombre por el cual Konrad Gessner habla de este supuesto prodigio en su libro que publicó en el año 1555 llamado Tesoro de los Remedios Secretos, que es el que encuentra Agustín Fernández en la biblioteca del Escorial. Menudo sitio para encontrar un Ojo, tratado, él era sacerdote, ya no lo es, vive en Zarzalejo, creo. Él busca en los libros de alquimia del monasterio del Escorial este libro y encuentra esto, y Barrola hace este producto. A mí me gustaría matizar varias cosas de esta pequeña mesa de redacción, ¿no? Yo me quedo con una frase que decía San Agustín, que es que un milagro no se produce en contradicción con la naturaleza, sino en contradicción con lo que sabemos nosotros de ella. Sí, claro. Con lo cual, partamos de la base. La Iglesia da como portento y milagro la sangre de San Pantaleón. Pero hay mucha polémica, y los periodistas habéis criticado muchas veces en este caso, los que habéis seguido este tema, que no se ha dejado de investigar todo lo que se debería. Voy por partes. La Iglesia da como portento, como decía el padre Eugenio Ayape, todo esto desde que el 28 de septiembre de 1724 don Miguel Herrero, juez ordinario de la Santa Inquisición del Arzobispado de Santiago de Compostela, abre un juicio inquisitorial a la reliquia que dura desde 1724 a 1730. 6 años de juicio inquisitorial. Y que certifican el prodigio, lo milagroso, lo divino de la sangre de San Pantaleón ante el notario Vicente Castroverde. Eso por un lado. Investigaciones en la sangre de San Pantaleón ha habido muy pocas, porque la fama de San Pantaleón nace en 1979, cuando el padre Eugenio Ayape sale en diferentes medios de comunicación gracias a la popularidad de la sangre de San Genaro. Y bueno, todo esto cobra fama. Pero hay un dato muy importante, que es que la Sociedad Española de Parapsicología en 1975, comandada por un equipo en el que estaba Juan Eslada Guirauta, director de la sección de neumología del Hospital Puerta del Hierro, José María Cebreiro, licenciado en Ciencias Químicas, Eduardo Torroja, que era miembro del Instituto de Investigaciones Científicas, y Ramos Pereira, pidieron a las autoridades eclesiásticas hacer una investigación, y desgraciadamente en aquella época se les denegó, así que buenas noticias es si ahora la Iglesia permite hacer una investigación. Y en cuanto a las posibles explicaciones del fenómeno, yo he entrevistado en diferentes ocasiones a Agustín Fernández y he podido intentar hacer esta mezcla de la que David hablaba. Hay 2 explicaciones para el fenómeno. Una sería térmica y otra mecánica. La térmica se podría decir que es una sustancia compuesta por un complemento que es el esperma de ballena, una sustancia que hay en casi todos los productos de belleza, y que al calentarse produce este fenómeno, y otra mecánica, que es una mezcla disotrópica que produce por movimiento la licuefacción. El problema está en que la sangre de San Pantaleón, desde el día 27 de julio de 1979 hasta noviembre de 1980, se quedó líquida, con lo cual rompe todo. Amigos que nos siguen escribiendo al 7640. 3 libros de misterios de la Iglesia. Eso es, vamos a sortear 3 libros entre todos los que nos escriban pues esos SMS. Mi mujer y yo estuvimos el día 2 de mayo pasado en Nápoles y presenciamos en directo la licuación de la sangre de San Genaro, nos dice Tomeu de Mallorca. No había oído hablar de lo que ocurría con la sangre de San Pantaleón, pero todo lo relacionado con la alquimia es interesante. Mara nos dice, si por grandes desgracias fuera, no se licuaría en la vida. Hombre, desde luego, de cara al año que hemos tenido y a lo que ocurrió hace unos meses, podía haber avisado también, o no son avisos, o son casualidades. Se está mencionando constantemente y mantenemos abiertas todas las comunicaciones porque va a haber más temas interesantes. Francisco Contreras, Manuel Robles, David Zurdo están interconectados, pero se está hablando de San Genaro. Vamos a conocer un momento San Genaro.
San Genaro fue obispo de Benevento, una localidad al sur de Italia, en el año 305 después de Cristo. Durante la persecución de Diocleciano, varios diáconos fueron detenidos y acusados de confesar públicamente su fe. San Genaro tuvo noticias de que sus amigos habían caído en manos de sus perseguidores y fue a visitarlos a la prisión para darles consuelo. Pero una vez allí, también él fue arrestado y torturado. A todos se les condenó a ser echados a las fieras. Fueron conducidos a la arena del anfiteatro, pero las bestias no les atacaron. El pueblo a gritos pedían que acabaran con sus vidas y el emperador los condenó a morir decapitados. La ejecución se llevó a cabo en Pozzuoli, una ciudad cercana a Nápoles. La tradición narra que una mujer piadosa que presenció la muerte del obispo recogió parte de su sangre justo después de la ejecución. Esta sangre fue depositada en 2 frascos que se mantuvieron, al igual que otras reliquias del santo, ocultas durante mucho tiempo. En el siglo V San Genaro fue declarado patrón de Nápoles y en 1337 fueron instituidas celebraciones en su honor. Hasta esa fecha no se tiene constancia de que el milagro de la licuefacción ocurriese. En un diario de un ciudadano anónimo de Nápoles aparece el primer relato que nos habla del presunto milagro, que decía lo siguiente: en el día 17º hubo una gran procesión para celebrar el milagro realizado por nuestro divino Señor con la sangre de San Genaro. La sangre, que estaba guardada en una ampolla, se volvió líquida tal como si estuviera en él vivo de Genaro aquel mismo día. Lo que sí es cierto, Iker, es que existen 2 ampollas con sangre, una de ellas contiene algunas gotas, la otra está llena hasta 2/3 de su capacidad y ambas se encuentran dentro de una caja de vidrio sellada que se guarda en una bóveda en la iglesia Capella del Tesoro en la ciudad de Nápoles. 3 veces al año la sangre es expuesta para su veneración. El sábado que precede al primer domingo de mayo, que coincide con el traslado de San Genaro a la ciudad, el 19 de septiembre, que conmemora su martirio, y el 16 de diciembre, fiesta que lo celebra como patrono de la ciudad. En septiembre, además de licuarse la sangre, las manchas de esta sustancia, que aún se mantienen en la piedra donde fue decapitado el santo y que se encuentra en una iglesia de la provincia napolitana, se enrojecen tomando el color de la sangre fresca. La tradición afirma que es mal augurio que el milagro no ocurra. La última vez que no se licuó la sangre fue en 1987. Don Manuel Robles, otro personaje absolutamente espectacular y de la misma época, ¿no? San Genaro. Sí. Obispo, como habéis dicho muy bien, de Benevento y también contemporáneo casi de San Pantaleón. Lo que pasa, por decirlo así, en Nápoles, todo el mundo que ha estado y que conozca Nápoles, pues es mucho más efervescente la gente. El follón que se monta allí es espectacular, ¿no? Se celebra exactamente los 3 días, el primer, que ha dicho muy bien, el primer sábado de mayo y luego el 19 de septiembre y luego en diciembre. Es impresionante porque pues así son los napolitanos, ¿no? Me parece que, no recuerdo muy bien porque estoy hablando un poco de memoria, pero creo que fue en 1960 cuando no se licuó la sangre. 60, ajá. ¿Ocurrió algo? 80. Sí, ocurrió pues el famoso terremoto del sur de Italia que murieron 3.000 personas. 3.000 personas, un terremoto. Y solamente entonces, San Pantaleón y San Genaro, Manuel, tienen esta característica de que su sangre se licue. Sí. No hay otros santos, ¿no? No, exactamente. Son los 2 únicos santos que hay en la iglesia y los 3 lugares es Madrid, es Nápoles y luego es Rebello, ¿no? En la costa amalfitana, muy cerca de Amalfi. O sea que está también muy cerca de Nápoles, el otro lugar. Y son los 2 únicos santos, vamos a decir así, desde esta tradición inmemorial o multisecular, que se licúa la sangre en fechas previstas, ¿no? Y solamente en ocasiones contadísimas, concretas, no se ha hecho y siempre ha ocurrido, por decirlo así, una desgracia. Una desgracia. David Zurdo, compañero, tú has obtenido los elementos casi alquímicos, entre comillas, para generar esta sangre. ¿Son de fácil acceso? ¿Se puede realizar? Tú, viendo lo que ocurre en San Pantaleón, ¿crees que puede haber este tipo de modificaciones? Es decir, que con el calor, con las sustancias, si estuvieran en ese envoltorio, en esa ampolla, ¿se correspondería a lo que tú has experimentado en tu laboratorio particular? Es decir, ¿ocurre exactamente lo mismo? Bueno, es que lo primero que yo querría decir a este respecto es que hacer una prueba de licuefacción de una sustancia no implica que lo que pase
con la sangre de San Pantaleón sea o no un milagro. Eso es lo primero de todo. Claro, implica que se puede hacer, nada más. Claro, implica que se puede hacer. El caso de San Pantaleón, pues yo no puedo decirlo. Lo que sí puedo decir es que se pueden conseguir sustancias que a una temperatura de 20, 22, 24, o sea, a cualquier prácticamente temperatura, pasen de ese estado de gel, de ese estado sólido, a estado líquido, sí. O sea, sí, pero por ejemplo en San Genaro, David, una de las pruebas que se ha hecho es que la temperatura, como la sangre de San Genaro se licúa en diferentes fechas, sí. Una de ellas es en invierno, en diciembre, pues en esa fecha las temperaturas son mucho más bajas y se ha demostrado que en el caso de San Genaro, por ejemplo, no tiene nada que ver la temperatura con la licuefacción de la sangre. Sí, la verdad es que yo lo que así más o menos por lo que he investigado así un poco por encima para ver cómo podría ser, tengo entendido de San Genaro, es que las ampollas tienen alguna pequeña espita donde se puede hacer entrar gas o el aire de la atmósfera. Hay una cosa que he visto, yo no sé si es cierta, pero al parecer en 1799 la sangre de San Genaro se licuó en una fecha distinta a la habitual o a las habituales y fue porque el jefe del gobierno napolitano, eso es lo que yo he leído, apuntó con una pistola al cardenal encargado de la custodia de esta sangre, de esta reliquia. Y entonces, bueno, pues algo debió hacer este cardenal porque la sangre se licuó. A mí, si me dejáis, David, a mí me gustaría saber qué tiempo de cocción de destilado hicisteis en la prueba, porque yo cuando he hecho las pruebas de forma particular para mis investigaciones con Agustín Fernández, licenciado en químicas y ex sacerdote del monasterio de Escorial, me dijo que el gran problema que tuvo con Ibarrola, que lo he tenido yo con él, es el tiempo de destilado, porque en esa cita que da Conrad Gessner, que es textualmente, se toman 3 libras de sangre pura y roja de un hombre bien sano de varios, entre los 25 y 30 años, 1 libra de esperma ballena. Ya no entro en el espectro. Es decir, el problema es el destilado. Y eso por un lado. Y luego, lo segundo, sí hay un dato que para mí pues deja fuera de lugar a dudas cualquier tipo de simulación y que nos da muestras de que estamos ante algo insólito. La sangre de San Genaro, a diferencia con la sangre de San Pantaleón, ha sido estudiada por todas las universidades de Italia. De hecho, ya en 1880, con un compuesto de chocolate y pólvora, Albini, un profesor de la Universidad de Nápoles, lograba reproducir el fenómeno. Pero, ojo, a principios de siglo se hizo un espectroscopio de la ampolla y se determinó que había sangre arterial en esa ampolla. A mí me parece fuera de toda lógica que un compuesto que tenga sangre arterial sea capaz de pasar de un estado a otro así a las mil maravillas. Y luego, sobre todo, dentro de las supuestas explicaciones que buscamos, porque aquí se trata de, entre todos, poner un poquito más de luz a este prodigio, ¿no? A este portento. Durante muchos años, la sangre de San Pantaleón, en este caso, se movía, efectivamente. Ahora ya no. Con lo cual, la hipótesis ahora está fija en un sitio. Exacto, la hipótesis mecánica, es decir, que un compuesto que se mueve y que con ese calor se licúa, que es lo más lógico, lo que todos estamos pensando, que hay algún tipo de fricción, bueno, ¿no? Eso ya no vale, porque la ampolla no se mueve, con lo cual solamente nos queda una hipótesis. Vamos a dejarlo ahí, Fran, vamos a dejarlo ahí porque la sangre es y David, te despedimos, un abrazo muy fuerte, compañero, y gracias por esos experimentos que haremos en vivo aquí. Bueno, y ojalá sea un milagro, porque la vida ya es un gran milagro, la vida misma y la existencia de todos, ¿no? O sea que, bueno, claro que sí. Un abrazo para todos y ya veremos a ver mañana qué ocurre. Claro que sí, el milagro real es la vida, claro que sí, David. Un abrazo. Y lo demás son curiosidades muy, muy interesantes. Además, pedimos ahora colaboración 7640, palabra milenio, porque queremos saber de esos milagros personales, milagros en vuestros lugares de origen, o en vuestros pueblos, o donde estéis de veraneo. Porque ahora hablamos de un tema, hablamos de la sangre, pedimos a Manuel Robles que nos siga acompañando, hablamos de la sangre que aparece no en ampollas, sino en algunas figuras. Todos hemos oído hablar de Cristos sangrantes, ¿verdad? De figuras que despiden incluso lágrimas. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de misterio? Vamos a hablar de Cristos misteriosos, de figuras de Jesús de Nazaret recreadas en diferentes materiales, en diferentes lugares, que han protagonizado hechos a veces, sinceramente, tenebrosos. También lo ha habido. Uno de ellos, por ejemplo, ocurrió en Palencia. Carmen, en Palencia hay una figura de Jesús de Nazaret en el monasterio, el convento de las Clarisas, a la que cantó Unamuno. Unamuno decía: este Cristo de mi tierra, que es tierra, de un aspecto absolutamente terrorífico en el buen sentido de la palabra, la expresión es brutal, y lo que llamó la atención, por ejemplo, el primero en darnos el dato, aunque ha habido muchos escritos al respecto, fue Fernando González Siches, de Explora Films, biólogo, que dijo: hombre, tenéis que investigar esto porque sinceramente parece una momia, es decir, una momia reutilizada, que parece que fue una práctica que se realizó en su época.
cuando uno va a ese Cristo, impactante, tienes fotografías ahora mismo de él, se da cuenta, Carmen, de que hay una carcasa de madera, de que el pelo es natural y está pegado en la cara, y que incluso unos dedos más pequeños, que parecen carne, salen por debajo de la madera, ¿no? Sí, efectivamente, Iker, cuando tú ves este Cristo, además es un Cristo bastante pequeño, no es un Cristo de grandes dimensiones, y parece más la figura de una mujer o de una niña en la adolescencia, tanto por la estatura como por la complexión física. Es lo que física. dice el biólogo. Sí, sí. Además, es cierto que tiene un recubrimiento que es de madera, pero por debajo, ya en los pies, asoman lo que pueden ser pues los huesos de lo que hay debajo, que en teoría pues puede ser la momia de alguien. Más que nada, según decía Fernando González Siches, de una niña. Un Cristo, además, por cierto, que no se adecúa, digamos, a los monumentos, vamos a llamarlo así, que se realizaban, pagos importantes para hacer tallas muy concretas, siglo XIV, y todas ellas iban tapadas con la madera en la propia talla, realizando esos sudarios que llevaría Jesús. Solo hay dos Cristos tapando sus partes pudendas, que yo sepa en España que no lo tienen, que además son los dos más extraños, que son el de Palencia, que es este, y el de Burgos. El de Burgos también tiene una especie de faldón y también que tiene le recubre las partes púdicas, y al parecer está hecho de piel de búfalo. Bueno, este Cristo apareció de una manera muy misteriosa, que nos contarás, Carmen, cómo apareció, en qué circunstancias más extrañas. Las historias son maravillosas, luego cada uno puede opinar lo que quiera, como siempre, y queremos vuestra opinión, pero la historia del Cristo de Palencia y de otros Cristos es maravillosamente enigmática. Nosotros encontramos, y si os cuento la casualidad es que no os lo vais a creer, pero bueno, en una librería en Palencia que estaban ya desalojando, en la calle con las cajas, encontramos legajos que hablaban de lo que fue una serie de juicios, como antes Francisco hablaba de la Inquisición, juicios inquisitoriales de la Audiencia de Valladolid, de personas, las propias monjas, que habían visto en ese Cristo tan impactante fenómenos extraños. El equipo de producción de la SER, con profesionales como Primitivo Rojas, como Jacinto Montes de Oca, como Rosa María Belda, nos lo cuenta. Primera parte de la Crónica de la Santa Provincia, Legajos 340/49, libro y capítulo 8. Valladolid, Padres Franciscanos, legajo de 1676. Una maravilla experimentaron en el año del Señor de 1666 las religiosas que al presente viven en este monasterio, en el semblante de esta soberana imagen y en todo su sacratísimo cuerpo, que les causa gran temor reverencial. Tenía su majestad las manos juntas y metidos los dedos. Documentos sobre el Cristo de Palencia, documentos muy concretos que hablan de juicios exactos, de años absolutamente fidedignos, donde ocurrieron fenómenos insólitos, fenómenos que al menos quedaron ahí. Eran, imaginaciones. ¿Por qué ese Cristo en concreto? Legajos, por cierto, que no son de muy fácil acceso. Ese Cristo, Carmen, de Palencia tuvo una curiosa aparición primaria, ¿no? Efectivamente, Iker, el Cristo fue hallado una noche del año 1377, don Diego Alonso Enríquez, que era almirante de Castilla y capitán general de la Armada de España, se encontró con lo que él describió un fuego fatuo flotando sobre el agua. Decía que se aproximaba a una de sus naves, era de forma ovoide, el cuerpo luminescente y que vagaba sin rumbo por el Atlántico. O sea, una especie de urna de cristal. Dejó una crónica que decía: la vela era en sí única lúcida antorcha, tan constante en su llama que no pudo apagarla el viento. El almirante abordó su navío para examinar aquella novedad con apariencia de fantasma. No era fuego fatuo, y despreciando los riesgos halló esta imagen en una caja de cristal, cuya fragilidad servía de fuerte muro contra los golpes de las aguas. O sea, hablando en castellano moderno, Carmen, que aquel Cristo, figura, momia, según la biología, lo que sea, vagaba en una especie de urna de cristal. Pero es que hay Cristos que son idénticos. Creo que el de Orense se lo encuentra de la misma manera. Estamos ante una leyenda común. ¿Y por qué los Cristos más polémicos en este tema de lo misterioso aparecen así? Es curioso, es una pregunta que nadie... Es curioso, pero los que son más extraños precisamente es que han aparecido todos en el agua. Y todos han sido hallados por algún almirante, por algún mercader que estaba navegando, por alguna gente que luego los llevó a su pueblo de referencia, que es lo curioso, y es desde entonces donde se quedan allí. Vamos a ver si nuestros amigos tienen idea de documentos, de datos, de historias, de milagros. Pues vamos con más mensajes que nos dicen: es cierto que al Cristo de Palencia le crecen las uñas y el pelo. Saludos a todo el equipo. Luis de Valladolid. ¿Es cierto?
Pues yo no sé si es cierto o no. Lo que sí te puedo decir es lo que me dijeron las monjas clarisas cuando las pregunté pues a través del torno, porque son monjas de clausura, y cuando fuimos hasta allí, Iker, ¿te acuerdas que las estuvimos entrevistando? Yo se lo pregunté y ellas me dijeron que no era cierto, que eso era una leyenda. Pero lo que sí que es cierto es que a mí ese pelo, por ejemplo, no me parece un pelo que sea del mismo Cristo, me parece algo pegado, algo añadido a esa talla, esa figura. El Cristo de o esa Limpias momia. en Cantabria, dije antes Santander, y a Cantabria, sí que tiene una historia terrorífica también de pelo y de uñas, que luego comentaremos también con nuestros compañeros y con Manuel Robles. En Valencia sí que es cierto que sí que se cree, que dicen, y además todo el mundo te lo dice, que le crecen las uñas y el pelo. Bueno, la momificación para generar figuras, más o menos, era relativamente habitual, ocurría. Hay tratados en el medievo que son un poco crudos, pero que hablaban de cómo momificar un cuerpo y cómo establecerlo como figura divina. Lo escuchamos, nos lo cuenta el equipo de producción de la cadena SER. Con un gancho de hierro extraen el cerebro por las fosas nasales. Luego, con una afilada piedra de Etiopía, sacan mediante incisión longitudinal practicada en el costado todo el intestino, que limpian y enjugan con vino de palma y sustancias aromáticas molidas. Después, rellenan la cavidad abdominal de mirra pura, de canela y otras sustancias hasta coser la incisión. Tras esta operación salan al cadáver cubriéndolo con natrón durante 70 días. Una vez transcurrido este tiempo, lo lavan y fajan todo su cuerpo con vendas de carbaso finamente cortadas, que por su reverso se untan con goma. Cristo de Palencia, misterioso donde los haya, le cantó Unamuno, y los científicos, bueno, pues lo miraron con otros ojos. Cristo de Limpias, de la Villa de Limpias, llamado Cristo de la Agonía, que dice la gente que le crecía el pelo, que hacía milagros. Bueno, ¿esto qué es? Esto es una creencia simple, una devoción, Hay un miles cúmulo de de sugestiones. sobre el Cristo de Limpias. ¿Y documentos? También. Los vamos a conocer en la segunda hora. Y además, fijaos qué maravilla, el Cristo de la piel de búfalo. ¿Cómo que de la piel de búfalo? ¿Había Cristos realizados con estas pieles animales o incluso humanas, como algunos dicen? Bueno, son historias que están ahí, que vamos a conocer en la segunda hora, y queremos vuestra opinión. No os olvidéis que la última media hora vamos a hablar de libros para el verano, y queremos vuestra recomendación concreta y exacta. ¿Qué libros debemos llevarnos en estas vacaciones 2004? Seguimos después con ese tema, milagros entre la ciencia y la creencia. Continuamos, Milenio 3, Cadena SER. Y ahora hablamos de otro fenómeno misterioso dentro de las figuras de Cristo que hay por esta península, iba a decir, porque en las islas no hay casos tan conocidos, sí en la península. El Cristo de Limpias. Antes de que nos cuentes, Carmen, ¿qué es esto del Cristo de Limpias? ¿Por qué se le considera como milagroso o generador de fenómenos extraños? Me gustaría que escuchaseis una crónica de hace más de un siglo de una periodista que estaba viendo lo que estaba ocurriendo en ese lugar, con el Cristo como protagonista. Escuchamos. De pronto, unas 40 o 50 personas, hombres y mujeres, comenzaron a afirmar al unísono que ellos también eran testigos del misterio. El movimiento de los ojos del Santo Cristo de la Agonía se estaba produciendo. Transcurridos unos segundos, la figura comenzó además a emanar una especie de sudor. El momento fue de una emoción inenarrable. En todos los extremos del templo se gritaban los hechos. El Cristo ve, el Cristo suda, misericordia, Dios mío, perdón, Señor. Todos temblaban, lloraban, se agitaban a impulsos de algo extraordinario que no sabían explicarse. Así ocurría, Cristo de Limpias. Por cierto, queremos vuestra colaboración como siempre, 7640, palabra clave milenio, 7640. Queremos saber si conocéis historias de este tipo, si habéis conocido Cristos en vuestros lugares o habéis visto estos Cristos como el de Burgos, el de Palencia, el de Limpias. ¿Cuál es vuestra impresión? El de Orense, con su larga melena que dicen que crece. Si lo creéis, si no lo creéis, aquí simplemente ponemos las opiniones. Ni creemos ni dejamos de creer nada. Solo somos eso, contadores del misterio. Y por cierto, esos libros, importante. Carmen y Katy están ya, recopilando lo que estáis contándonos. Libros del misterio o de los enigmas o de lo desconocido para este verano. Ahora vamos con ese personaje, esa talla, ese misterio, el Cristo de Limpias.
Cantabria se encuentra la villa de Limpias, famosa por el santuario del Santísimo Cristo de la Agonía. En el altar mayor se venera una prodigiosa imagen de un Cristo de tamaño natural, que está colocada sobre una cruz de 2,30 metros de alto. Los brazos aparecen blandos, relajados, como los de un hombre que los abriera sin esfuerzo, y sus dedos índice y angular en ambas manos están extendidos. Apenas se conoce el origen de esta imagen. Se cree que fue venerada en Cádiz, en la iglesia de los Padres Franciscanos, y que al ser derrumbada por unas inundaciones, la imagen del Cristo pasó al oratorio de don Diego de la Piedra, caballero profeso de la Orden de Santiago. Cuentan que un maremoto amenazó la ciudad de Cádiz. El pueblo sacó en procesión las imágenes más veneradas en la ciudad, y las aguas se detuvieron y comenzaron a retroceder solo ante la imagen del Cristo de la Agonía. En vista del prodigio, el pueblo agradeció y pidió que la imagen del Santo Cristo fuera puesta en veneración en algunas de las iglesias de Cádiz. Pero su dueño, don Diego, falleció en el año 1755 y dejó en su testamento una última voluntad. Mandó ensolar la parroquia de San Pedro de Limpias, costeando su retablo mayor y su dorado, colocando en él 3 imágenes, una de ellas la del Santo, el Cristo de la Agonía. A partir del 30 de marzo de 1919 se comenzó a extender el rumor de que en Limpias sucedían hechos extraordinarios. Decían que la hermosa imagen del Cristo movía los ojos, que palidecía, sangraba y sudaba. El primero en ver el prodigio fue el padre Antonio López, un profesor del Colegio San Vicente de Paul, que se encontraba en la villa. Decía la crónica: un día en el mes de agosto de 1914 fui a la iglesia con el motivo de instalar una iluminación eléctrica en el altar mayor. Me hallaba solo en la iglesia, subido en una escalera, apoyada sobre un andamio, improvisado recostado sobre la pared, que sirve de trasfondo a la imagen del Cristo. Cuando él se encontraba, Iker, iluminando esa imagen, de repente vio cómo los ojos de la imagen del crucifijo permanecían cerrados. Se habían cerrado, según dijo él, milagrosamente. En un principio Iker, por supuesto, se pensó que la imagen, que los ojos se habían cerrado debido a algún tipo de mecanismo, y el sacerdote profesor le restó importancia a la visión y dijo que había que examinar más esa imagen. Pero luego fueron cientos, incluso hoy en la actualidad, Iker, son miles los testimonios que hay recogidos en un libro que además se encuentra en el monasterio de Limpias, donde se encuentra este Cristo. Eran muchos los niños, incluso que en el año 1919, durante unas misiones que se estaban llevando en este pueblo, pues fueron muchos los que dijeron haberle visto abrir, cerrar los ojos e incluso moverse en algunas de las ocasiones. Incluso gotas de sangre en ciertas heridas que aparecen en la talla. Y el párroco, al pasar el pañuelo por la cara del Cristo, también se encontró que había llorado. Esta es la historia del Cristo de Limpias, y junto con el Cristo de Orense y el Cristo de Burgos también, del que ahora hablaremos, tienen, digamos, los más célebres hechos paranormales, sobrenaturales, eso ya no lo sabemos. El Cristo de la piel de búfalo es un Cristo muy venerado por el lugar donde se encuentra, claro, en la catedral, ni más ni menos, de Burgos. Estamos hablando de algunos Cristos que están en sitios más o menos remotos, pero otros, caramba, en esta joya arquitectónica. ¿Qué sabemos brevemente, Carmen? ¿Qué es misterioso? ¿Qué tenemos que apuntar en el cuaderno de campo sobre el Cristo de la piel de búfalo? En la catedral de Burgos se halla una extraña talla de un Cristo que al parecer fue encontrada, otra vez volvemos, en el mar. Igual que en Palencia. Metida en una caja que flotaba sobre las aguas. Esto ocurría en el año 1308. Cuenta la tradición que un rico comerciante de la ciudad, muy allegado a los canónigos de San Agustín, tuvo que emprender un largo viaje y prometió a los religiosos traerles un obsequio a cambio de sus oraciones para que la suerte los acompañase en ese viaje. Realizó su periplo por toda la península, por todos los mares que rodeaban la península, y ya de vuelta, en mitad del océano, recordó de pronto que se había olvidado por completo del regalo prometido, pero ya era tarde para volver. Y fue justo cuando, en aquel momento, el vigía anunció la presencia de un cuerpo flotando sobre las olas. Otra vez como el caso anterior, como en Palencia. Acercaron el navío y recogieron al náufrago, que no era tal. Resultó ser un Cristo crucificado tan real, según dijeron, que podría habérsele tomado por un ser viviente. Dicen los informes que la imagen fue elaborada de tal manera por el artífice, el supuesto artífice anónimo, como el Cristo de Palencia o el de Orense, que todo en él parece una perfecta imitación de la piel, la carne y la sangre. Tanto es así que se ha llegado a decir de ella que laten sus venas, que crecen sus cabellos y sus uñas, y que es incluso, caramba, esto
da un poco de cosa, de llorar o de emitir un sonido que parece el llanto en determinadas circunstancias. Lo que sí parece cierto, según muchos testigos, imagino que la ciencia dirá todo lo contrario, e incluso la Iglesia puede que, diga freno a este tipo de habladurías, que provocan devoción popular, que la cabeza se llega a mover milimétricamente, pero se llega a mover a ambos lados, y los brazos dicen en alguna ocasión que se han llegado a desclavar, ¿no? Sí, cuando se desclavan es cuando dicen que se ve que se mueven incluso como si fuera una persona. Bueno, el Cristo de la piel de búfalo, esto es el propio misterio que la gente que ha conocido la talla desde hace muchos años le agrega. Cierto, incierto, real, irreal, a vosotros os corresponde opinar. Cristos misteriosos, Cristos enigmáticos, en diferentes puntos de España. ¿Los conocéis? ¿Los habéis visto? ¿Qué habéis sentido? Nos interesa, como siempre, vuestra opinión. Y a veces incluso la opinión subjetiva, ¿por qué no? Las sensaciones que uno tiene. Yo me acuerdo cuando vi la sábana santa por vez primera. Iba completamente incrédulo, sigo siendo incrédulo en muchos sentidos, pero iba pensando eso, en el cráneo de San Cirilo o en reliquias de este tipo. Pero aquella cara me impresionó. Aquella sábana delante de mis ojos me dejó muy impactado por el dolor que reflejaba. Algo parecido me ocurrió con el Cristo de Palencia. No sé si es momia, no sé si es talla, no sé qué es. Pero hay algo que se aprecia solamente en algunas figuras del arte, en algunas recreaciones del ser humano, que nos llega muy adentro. ¿Lo habéis notado alguna vez? Carmen, no nos cuentas qué va diciendo la gente. Francisco, Cristos sangrantes, Cristos con misterio, Cristos prodigiosos y otras imágenes también. Hombre, lo más curioso, sobre todo en referente al Cristo de Limpias, es que en los últimos 20 años ha habido dos grandes casos de Cristos que supuestamente han exudado sangre o sustancias cristalinas como lágrimas, parecidas a lágrimas, y que eran copias de ese Cristo de Limpias, ¿no? Uno es el famoso Cristo de Denia, que quedó como uno de los grandes fraudes. Me gustaría mucho, Francisco, que diéramos también ese capotazo lógico. Estamos hablando y la gente puede pensar, caramba, qué devotos son. Hablan de esos milagros como si fueran algo hecho y probado, y no es así. Ha habido muchos fraudes en todo esto. Ha habido muchos. Bueno, el de Denia fue uno importante. El último, por ejemplo, ocurrió en Mura, pero fue una virgen, no fue un Cristo. Es el último gran caso que quedó como un fraude, que ocurrió en 1998, salió en casi todos los medios de comunicación y fue un capítulo aparte dentro de la sociología del misterio. En el de Denia hubo mucha sangre. En el de Denia hubo componentes muy peligrosos. Todo ocurre en marzo de 1985, en el número 7 del Paso de Saladar de Denia. Allí vive una vidente, que es Antonia Álvarez, y de la noche a la mañana dice que un Cristo, imitación del Cristo de Limpias, emana durante las 2 días una especie de líquido cristalino que luego se transforma en sangre. Cristo que ya tenía en su propio domicilio. Exacto. Todo quedó en un gran fraude, y te digo, todo quedó en un gran fraude porque seguí muy de cerca el caso, muy de cerca, tengo absolutamente todos los informes e investigaciones que se hicieron y entrevisté a todos los testigos. ¿Qué se había hecho? ¿Cómo se había hecho el fraude? El fraude se había puesto sangre directamente, pero no lo digo yo, lo dice la Guardia Civil, que llegó un buen día a requisar el Cristo y a analizarlo en la comandancia de Alicante. ¿Sangre humana? Sangre humana. ¿Y con qué motivo? ¿Por qué? ¿Qué se ganó con eso? Bueno, lo único que se quería en todo este episodio milagroso era construir una capilla en las faldas del Mongó, que es el parque natural que hay en Denia, hacerle una iglesia, una capilla. El caso es que transcurrieron los años desde aquellas primeras sanguinaciones, no había capilla, el caso acabó en los tribunales porque además se la juzgó por una estafa superior a 200 millones de pesetas, de la cual luego salió absuelta. El Cristo está ahí, la gente puede ir a verlo, pero con mucha delicadeza. Hay otro caso más singular y creo que del que jamás se ha hablado. Ocurrió, fue en 1996 en la localidad de Monóvar, en Alicante, y un Cristo, también reproducción del Cristo de Limpias, estuvo llorando durante 3 días consecutivos. Yo pude acceder a las fotografías de ese caso y hablar con la propietaria del Cristo, Inmaculada Cotillas, y la verdad es que fue espectacular. Fueron 3 días, 72 horas. No hubo tiempo para hacer pruebas, lo único que se generó fue una gran devoción, no solamente de los habitantes de Monóvar, sino de toda la provincia y del resto de España. Y ahí quedó, nunca más se supo, ¿no? La tradición de Cristos y vírgenes sangrantes o que lloran en España viene incluso, el primer caso ocurrió en 1520, un icono bizantino de la Madre de Déu que hay en Cocentaina. El primero, 1520. 1520. Eso virgen, era una Madre de Déu, la Madre de Dios. Vamos a hablar también de imágenes de vírgenes, aunque sea rápidamente, para saber que hay mucho fraude y también hay casos que no se pueden explicar. Hay mucha verdad y hay también mucha verdad. El Cristo de Cochabamba, por ejemplo, que empezó a llorar a partir de 1995, lo compra una azafata, que era Silvia Arévalo, compra una estatua,
como las que hay en miles de santuarios repartidos por toda España. Y ese Cristo, a las pocas horas de tenerlo en su casa, comienza a llorar. Claro, la Iglesia en un principio dice que esto no puede ser, que tiene que deberse a algún fraude, algún tipo de mecanismo que sí que en otros llorar fraudes... lágrimas. Efectivamente, en otros fraudes sí que se ha visto que han incluido algún tipo de mecanismo por el que la sangre fluía a través pues, de unos agujeros que les hacían en los ojos, pero es muy fácil de descubrir. Esto se lleva a analizar la sangre y descubren que es sangre humana. Pero no contentos con ello, hacen varios TAC, es decir, lo que nosotros nos hace cualquier persona para ver nuestro interior, pues se lo hacen a esta imagen del Cristo, que es un busto que es solamente la cabeza, hasta los hombros. Y ven que en el interior no hay ningún mecanismo que produzca esas lágrimas. Se ha descartado todo tipo de fraude, Iker, y esta imagen, pues, por las últimas noticias que tengo, en los últimos años ha exudado sangre otras 2 veces. Otras 2 veces. Carmen, ¿te parece que escuchemos otro informe clásico? Es decir, vamos a decir que podemos compartir la opinión tanto de los que piensan que aquí hay mucho fraude, que lo hay evidentemente, como los que piensan que dentro del mundo de lo insólito, sobrenatural según la Iglesia, paranormal para los científicos interesados en la parapsicología, ocurren, es decir, 2 mundos muy diversos, pero también ese otro mundo tiene informes concretos. Uno de los más célebres, y tú lo reproducías en el libro que hoy sorteamos, Misterios de la Iglesia, editorial EDAF, 3 ejemplares, A7640, es el de Antonieta Canuso, una mujer que tenía en la cabecera de su cama un cuadro, en esta ocasión incluso ya no es una figura sino un cuadro, que lloraba lágrimas. ¿Te parece que escuchemos, os parece amigos que escuchemos el informe concreto, redactado de creo que eran 6 doctores de la universidad para analizar concretamente esa sustancia que manaba de los ojos? ¿Qué pasó? ¿Fue real? ¿Se añadió de una persona humana? ¿O era algo realmente inexplicable? Escuchamos ese célebre informe. Informe oficial de la Comisión de Investigación sobre la imagen de Antonieta Canuso. Conclusiones de los doctores Casola, Cozzi, Leopoldo Rosa y Marietta. El líquido examinado muestra estar conformado por una solución de cloruro de sodio, donde se encuentran rastros de proteínas y núcleos que provienen de centros excretores de tipo cuaternario, idénticos al que se encontró en secreciones humanas similares, usadas como patrones comparativos durante el análisis. La apariencia, la alcalinidad y la composición induce a considerar que el líquido examinado es análogo a las lágrimas humanas. Declaramos unánimemente que la realidad de los hechos no puede ser puesta en duda. Milenio 3. En la SER. 10:25 y estamos ya casi abriendo la biblioteca. Amigos, queremos saber qué pensáis, qué opináis, cuáles son los libros. Seguro que el Código Da Vinci sale por ahí. No puedo... Mucho sale. Seguro, ¿no? El Código Da Vinci. Caballo de Troya siempre está ahí, también, ¿no? Histórico. Vosotros sois los jueces. Vamos a ver cuáles son los libros del verano, pero sin ningún tipo de ranking, sino qué opina la gente. Y vamos a hablar con varios autores que se queman en las ascuas de la actualidad de las listas de ventas. ¿Os parece? Libros después de este paseo por los milagros. Por cierto, Francisco, no quiero marcharme, no quiero dejar el asunto sin hablar, ahora mismo viene Katia Rocha con vuestras preguntas, sin hablar del último milagro oficial. Y pongamos muchas comillas porque el tema es muy peliagudo. Me gustaría, en un minuto a nivel de titular, que me contaras. Ahora mismo en España el Vaticano investiga uno de estos milagros. No es un Cristo sangrante, no es una imagen que sangra de la que emana cualquier líquido misterioso, sino es un milagro de una curación extraordinaria. ¿Podríamos decir eso? Bueno, lo podríamos dividir o darle 2 enfoques. Milagro para el que sea devoto y tenga sus creencias religiosas. Curiosidad o anécdota médica para el que no tenga ningún tipo de creencia religiosa, ¿no? Ocurre en abril de 1996. La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Sueca, localidad de Valencia, va en un viaje turístico a la urbe de Segorbe, en Castellón, y visitan un lugar que se llama Cueva Santa de Altura, más conocida como la Cueva, anteriormente conocida como la Cueva del Latonero. Entre ese grupo de jubilados estaban Josefa Lapón y su marido Blas Soler,
Una de las acompañantes al viaje recoge agua del santuario. El santuario es fantástico para todos aquellos que quieran viajar. Es una gruta. Espera un momento. Es un lugar donde han ocurrido fenómenos aparentemente sobrenaturales. Mágico por excelencia, porque es un santuario metido en el final de una cima. Hubo apariciones allí. Hubo apariciones, hay peregrinaciones y rogativas para que llueva, hay una campanilla que suena cuando lo imposible se hace realidad. La verdad es que es un lugar... Te digo porque nos ibas a contar la historia, pero nos traías un documento en el que Félix Gómez, que es el sacerdote de ese lugar, nos narraba con sus palabras cómo fue. Y luego quiero que me cuentes cómo está ahora el tema. ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Escuchamos a Félix Gómez, sacerdote en Covasanta de Altura. El Vaticano está investigando el último milagro español. Bueno, pues a esta señora vino aquí al santuario y con un grupo de la tercera edad, venían en un autocar, llegan ahí a la plaza de la Covasanta, bajan todos. Ella tenía la enfermedad de Parkinson, tenía mucha dificultad para caminar, temblaban las piernas, las manos, estaban bastante mal, y le dijo a una compañera, dice, mira, toma este pañuelo y mójamelo en agua de la Virgen de la Covasanta, y no puedo bajar, y reza por mí a la Virgen. Aquella mujer bajó, le mojó el pañuelo y se lo subió humedecido con agua de la que está cayendo por aquí en gotas, bien humedecido, y se lo sube a la mujer. Empezó la mujer con el pañuelo mojado por las piernas, por las manos, la cara. La mujer no sabía cómo hacerlo, y rezando a la Virgen. Y entonces se marchan. Y no pasó nada. Llegan a casa por la noche otra vez, se han mojado otra vez las piernas, porque la puso el pañuelito en una bolsita de plástico para que no se le evaporara el agua. Por la noche lo vuelve a hacer otra vez y se acuesta. Y por la mañana cuando se levanta, pues no se da cuenta ella, empieza a trabajar tal, y cuando va a poner el desayuno al marido, pues el marido se dio cuenta que no temblaba las manos y le dice, ¿qué te pasa? La mujer dice, ay, ¿qué me pasa? Dejó allí encima de la mesa la taza, se fueron al médico y el médico dijo que no tiene explicación el que se curara de esa manera, que realmente era una curación milagrosa porque humanamente no se podía explicar. Milenio 3. En la SER. Ahí tenemos el dato, ahí tenemos las últimas noticias. Seguramente muchos pensarán a nivel médico que esto puede tener una explicación lógica, ¿no? Un placebo, no lo sé. El Parkinson es muy fastidiado, desde luego. ¿Cómo está el tema hoy? En un minuto, Francisco. Rápidamente. Bueno, ellos acuden al doctor Francisco Domínguez San. Claro, no da crédito a lo que está viendo, y el 7 de enero del 97, es decir, un año después, que sigue periódicamente esas visitas al médico, bueno, certifica un primer informe dado por el Servicio Valenciano de Salud del Hospital Universidad de la Fe. O sea, datos, documentos de hospitales con nada de devoción. Nada. Y además después de un año de ese suceso, ¿no?, tan extraño. Un año después, el 13 de mayo de 1998, el doctor Francisco Domínguez San da el alta definitiva. Algo increíble, incluso se le llegaron a hacer... Sobre todo porque el Parkinson es degenerativo, ¿no? Sí, médicas, no había dejado huella a nivel neuronal la enfermedad. Fue algo increíble. Bueno, ¿cómo está el caso? Bueno, la Iglesia ante un portento de este tipo actúa de la siguiente manera. En este caso, el Arzobispado de Castellón, bueno, pues se puso en contacto con la Congregación para la Causa de Todos los Santos. ¿Y qué es lo que recaban? Primero, todos los informes médicos, qué tipo de enfermedad tenía, qué medicación se le ha dado, las declaraciones de los testigos, y luego aparte se hacen 3 dictámenes más de 3 doctores para certificar todo. Así lo que se consigue es el positio. La jerarquía eclesiástica lo llama técnicamente positio. Bueno, este positio se dio hace 2 años y todo esto es enviado ahora al Vaticano, a Roma, que lo que hace es volver a reinvestigar un nuevo juicio. Es decir, nuevas declaraciones de los testigos, las íbamos a poner, pero por respeto a esta investigación, yo he podido hablar con José. Además, el tema es delicado porque ellos no pueden hablar con los medios de comunicación, pero las pondremos en cuanto haya luz verde. Bueno, pues el Vaticano lo que hace es declaración de los testigos, informes médicos y otras 3 nuevos dictámenes médicos, con lo que se da lo llamado positio super miraculo, que es definitivamente lo milagroso. Pero te digo, milagroso de cara a la Iglesia. Para la ciencia quizás sea una anécdota, pero el caso es que no tiene explicación. 10:31, Francisco Contreras, el último milagro español. Aquí lo teníais. Por cierto, Carmen, que hay gente, todavía sacerdotes, que desde luego en España investigan, conexión Vaticano-España, la causa
para la devoción de todos los santos, ¿no? Sí, además el Vaticano siempre está investigando sobre estos supuestos milagros, porque hasta hoy no podemos decir que se trate, ni ellos mismos, ni el mismo Vaticano reconoce que sean milagros en la mayoría de las ocasiones. Tienen que investigar mucho y tienen que tener muchísimas pruebas para que la Iglesia diga que en realidad hay algo inexplicable en ese fenómeno. Lo bueno es saber que el último dato estaba ahí y Francisco nos ha traído ese documento. Vamos rápidamente con los libros, pero antes, Katia Rocha. Buenas noches. Buenas noches ya. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opinaba? ¿Qué hablaba de su encuentro con los milagros? El primer mensaje a modo de reflexión, Asun nos dice que qué pasó con la Virgen de Civitavecchia, que lloraba sangre. Civitavecchia. Dice que es que no sabía si escribir así. Dice que si para nosotros un milagro implica la existencia de algún dios o simplemente un hecho sin explicación científica. Bueno, lo preguntaba Alfredo de Canarias. Eso cada uno tendrá su opinión, que es respetable. Y Carmen, ¿qué pasa con Civitavecchia? Con la Virgen de Civitavecchia fue pues una estatuilla también de yeso que comenzó a llorar sangre en 1995. Incluso una sociedad contra el fraude italiana lleva a juicio al dueño, que se llamaba Fabio Gregori, le lleva a juicio diciendo que ha intentado engañar a un núcleo de gente. Bueno, este juicio hacen todo tipo de pruebas a esa imagen, hacen todo tipo de pruebas con la sangre, descubren que no se trata de ningún fraude y el juicio es a favor del dueño de la estatua y el juez, que además el juez, tengo aquí el nombre, Carmine Castaldo, sentenció que no había truco y mucho menos intento de aprovecharse de la credulidad popular. Última hora, vosotros mandáis, preguntáis, Virgen de Civitavecchia. ¿Qué sabéis del Santo Niño de la Guardia? Tengo entendido que llora sangre o le sale un líquido rojo, pero no lo sé seguro. Pablo de Madrid. Haremos un programa solamente en ese caso porque hemos con Luis Bausa, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y gran seguidor de esta historia, el niño al que supuestamente, porque también era una treta que tenían contra los judíos y había mucha historieta, ¿no? No sabemos si había crímenes con sentido político, también ocurrió, imaginaos en el medievo, ese niño al que le sacaron el corazón imitando la crucifixión de Jesús, y que hay varios niños de la Guardia o de otros pueblos, lo que motivó una sombría repercusión también sobre los judíos. Hablaremos de ese juicio en concreto porque es el niño crucificado, una historia maravillosa. Rodrigo de Cáceres nos dice que en Ecuador todo un colegio vio llorar la imagen de la Virgen del Sagrado Corazón. Desde Cáceres nos comentan que el Cristo del Risco de Sierra de Fuentes, en Cáceres, se le atribuyen curaciones. Qué interesante, ¿no? La gente en cada sitio, en cada historia. Claro, Rodrigo de Valladolid nos dice, en el siglo XVIII, en Medina de Río Seco, Valladolid, el Cristo de Castilviejo fue sacado en procesión para que lloviera. Creo que Carmen va a tener que hacer un misterio de la Iglesia segunda vez. Esos como ocurría en Bermúdez Zapardiel, haciendo un poco de patria. Además nos ha escrito un amigo que vivía cerca de Bermúdez Zapardiel y que había oído hablar de un enterramiento de una persona concreta, de un santo, y que no llovía luego a partir de ese linde concreto, ¿no? Sí, ese tipo de cosas pasan. El párroco del pueblo estaba emparedado en las paredes de la iglesia. Además, hay incluso documentos que atestiguan que estaba sentado en una silla y emparedado detrás de un muro de la iglesia. Y sí que es cierto que él dijo antes de morir que le había hecho tanto el pueblo, tanto cariño había recibido de ese pueblo, que mientras su cuerpo permaneciera en Bermúdez Zapardiel, allí no apedrearía, que es como llaman allí apedrear, a la zona no llover. No, es el granito, que no caería granito. Cosechas, ¿no? Y es cierto que muchos, pues además mis abuelos que tienen tierras allí, no se hacen seguros contra las piedras, porque en Bermúdez Zapardiel no apedrea, entonces el seguro para el granizo no se hace. En la linde de un pueblo con otro, con Cabezas del Pozo, por ejemplo, que es el pueblo que está al lado, y así cae el granizo, pero en la linde se ve justo la línea en el que una zona, la que da en Bermúdez Zapardiel, no apedrea, y en Cabezas del Pozo es sí. un reportaje, porque eso se puede medir y se total. puede fotografiar. Sí. ¿Y cuántos habrá así en toda España y cuánto nos cuentan nuestros amigos? Pues el Cristo del Grao de Valencia dice que apareció flotando sobre una escalera en la desembocadura del Turia en el siglo XV, procedente de Tortosa. El mar, los ríos y los Cristos, qué conexión más curiosa que ya hemos comprendido. Otros oyentes nos dicen que el mayor de los misterios de la Iglesia es sin duda alguna la sábana santa. Es un oyente que se hace llamar Belcebú. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, David Pons de Barcelona dice que qué opinión tiene la Iglesia sobre los cuerpos incorruptos. ¿Son un proceso natural o también es un milagro? Hace un verano hablábamos de ese asunto y lo volveremos a tocar. Hay de todo, ¿verdad, Carmen? Hay de todo, pero eso no implica el que un cuerpo de un santo esté incorrupto, no implica que se le haga, o de un beato, que se le haga santo. O sea, no es una cosa que influya en hacerle después santo. Katia, volvemos luego con los tres ganadores, misterios de la Iglesia, precisamente, nunca mejor dicho. Nos los traes con toda la última información y la gente, desde luego, que siga preguntándonos, o que siga, mejor dicho, contándonos, colaborando con este programa, abriendo las puertas de esa España mágica llena de Cristos que sangran, de Cristos que se mueven y de figuras que, por lo menos, causan expectación.
Y ahora vámonos, compañeros, muy rápido, muy rápido. Vámonos porque abrimos rápidamente la biblioteca del verano. Recomendaciones. El verano es también tiempo para la lectura y el sosiego. Junto a las olas, en la montaña, bajo el panorama desierto de las grandes ciudades o en la quietud de la llanura. ¿Qué mejor momento para sumergirnos de lleno en historias, lugares y enigmas a través de las páginas de un buen libro? Las preguntas de los lectores sobre las mejores obras en torno a nuestros temas favoritos se han ido acumulando durante el año y ahora es momento de realizar las recomendaciones del equipo de Milenio 3. Preparaos, porque hay un amplio abanico que esperamos satisfaga todas vuestras inquietudes. Para este viaje solo hace falta lápiz, papel y muchas ganas de aventurarse en la mágica ficción de los libros. Comenzamos. Con esta bonita sintonía de ese gran músico, Antonio Trigo, vamos hacia ese mundo no menos maravilloso, los libros. Imagino que el Código Carmen, number one total, ¿no? El Código Da Vinci y la Hermandad de la Sábana Santa son dos de los que se llevan la palma. Oye, aparte de los Caballos de Troya de J.J. Esos son inmortales, los de Juan José son inmortales. Por cierto, es cierto que en la Hermandad de la Sábana Santa, Plaza Janés, la protagonista es una periodista que trabaja en una revista que se llama Enigmas con su marido. Bueno, tú y yo, sí, en ocurría este caso eso. Pone la revista es francesa, yo no sé. Estábamos los tres en Enigmas. Oye, que yo no lo sé si la autora pero que es curioso. Pero es curioso, sí, es curioso. No, si no tiene nada que ver, o sea, es que es curiosísimo. No, pero que además es un buen detalle. Sí, y que había hecho un libro de la Sábana Santa. Va a investigar a Turín precisamente todo el enigma de la Sábana Santa y que se queda fascinada, como me pasó a mí, con la Sábana Santa. Julia Navarro, Plaza Janés, la Hermandad de la Sábana Santa, exitazo tremendo, 200.000 ejemplares vendidos, felicidades. Pero el Código Da Vinci, desde luego, es un libro que ha roto. Y la editorial Edad ha sacado un libro. Bueno, han salido muchos libros. Bueno, mejor os lo cuenta Carlos brevemente y luego hablamos con Sebastián Vázquez, editor de editorial Edad. Venga. El Código Da Vinci es un fenómeno que aún se encuentra en su máximo apogeo. Millones de libros vendidos en todo el mundo avalan una trama que ha atrapado a personas de toda condición y cultura en los 5 continentes. A la sombra de la obra principal han ido surgiendo en los últimos meses un sinfín de trabajos que critican, extraen, explican o valoran el fenomenal trabajo de Dan Brown. Son libros sumamente interesantes que pueden hacernos distinguir entre la realidad y la ficción y ayudarnos en nuestra búsqueda de respuestas. Libros que también están escalando rápidamente a las listas de los más vendidos. Y amigos que nos siguen recomendando libros. Alex de Zamora, por ejemplo, nos dice: yo recomiendo El vuelo del hipógrafo, de Elia Marceló. Es una novela que cuenta el acceso a otras realidades. Ajá, bien, pues queremos ver un montón de libros, del código, de todo, ¿no? A favor, en contra. Damián de Vitoria: yo estoy leyendo A Costa da Morte do Sol, Misterios del país más misterioso, Galicia. Estuvimos ahí. Sí. Y bueno, hay una guía, libros de Galicia, Tomé Martínez, Galicia Secreta, Víctor Vaqueiro, Galicia Mágica. Bueno, por fortuna, el misterio está en efervescencia. Tengo en mis manos, editorial Edad, Diccionario del Código Da Vinci, una guía para descifrar sus claves. El autor Simon Cox, redactor jefe ni más ni menos que de Fenómena, una de las revistas más importantes de Europa de estos asuntos. Hablamos con el editor y amigo de este programa, Sebastián Vázquez. Sebastián, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Hola Sebastián. Oye, ¿por qué habéis publicado este libro en concreto, Diccionario del Código Da Vinci? ¿Qué puede aportar a la gente que está ansiosa de respuestas? Bueno, este libro, Iker, lo que hace es seguir paso a paso el código, es decir, creemos que es un libro imprescindible. Como bien sabes, el Código Da Vinci está lleno de claves, de elementos que muchas veces el lector se pierde. Y este es un libro que sigue 100% al Código Da Vinci. Creo que además aporta otra singularidad, creo que muy importante para el lector, que paso a paso le va explicando qué es aquello que pertenece a la realidad histórica en el código y qué es aquello que pertenece, digamos, a la imaginación de Dan Brown como novelista. Yo, por ejemplo, Sebastián, ahora mismo te estoy escuchando atentamente, abro el libro y mira, Diccionario del Código Da Vinci, página 67, y leo Dossiers Secrets, y de repente el autor Simon Cox nos va contando que los dossiers secretos son considerados habitualmente los archivos secretos del planeta de Sion, y empieza, constituyen un archivo datado en el 67, un hombre llamado Henri Lobineau y recopilado por Philippe Toscan du Plantier, son recortes de periódicos, se meten en tal cédula concreta de
la Biblioteca de París, y empieza a contar, además con todo tipo de claridad, lo fraudulento, lo real, lo inventado, las licencias también de los personajes que Dan Brown se ha permitido, por ejemplo, llamar a la primera víctima del Código da Vinci en la ficción Saunier y explicar, pues bueno, las conexiones realidad-ficción que existen, ¿no, Sebas? Así es, exactamente como dices, es decir, Dan Brown, como tú bien sabes, se basa en elementos históricos que los investigadores, periodistas sabéis que existen, pero muchas veces el lector no. Entonces ese juego de nombres, de fechas, de datos, de sociedades, muchas son reales, pero muchas son inventadas y muchas veces hace una mezcla de ambas cosas. Naturalmente el lector versado eso ya lo sabe, pero hay muchos lectores que se acercan a todos los planteamientos que hace Dan Brown y que esto no lo saben. Entonces este libro, como digo, es para leer mientras está leyendo el Código da Vinci. Es un libro que, como tú bien has dicho, Simon Cox pues está considerado uno de los mayores especialistas que hay. Hace un diccionario siguiendo punto por punto personajes, datos, historias, 100% del Código da Vinci. Como tú bien sabes, hay otros muchos libros que hablan, digamos, de las hipótesis y hablan de las especulaciones de Dan Brown, pero digamos que se acercan al código un poco lateralmente. Este libro, como digo, sigue al pie de la letra el Código da Vinci y sobre todo lo que va dándole al lector es una información adicional, pues yo diría que prácticamente imprescindible. Sabemos que, por ejemplo, un sacerdote, el padre Aradillas, ha sacado un libro sobre preguntas del Código da Vinci, que, por ejemplo, David Zurdo, bueno, la editorial le remodeló, ¿no? Reeditó un libro que habla del secreto de da Vinci, pero desde la narrativa o desde la investigación y otras cosas. Este sería un libro, Sebastián Vázquez, para la gente que tenga el Código da Vinci, que lo haya leído, y lo que puede ser absolutamente maravilloso es tener el Código da Vinci en un lado y paso a paso, como cuando consultábamos y éramos estudiantes y teníamos el diccionario de latín al lado, ¿no? Viendo las palabras. Exactamente, tal así es como lo has explicado. Muchas veces el código es una novela para disfrutar de ella, de sus claves, de sus misterios, de su narración, pero como va siguiendo una serie de elementos históricos, de fechas, de personajes, ahí se pierde. Aquí es muy fácil, simplemente consultas el diccionario por el nombre, por la cita que coge en este caso Simon Cox, explica la parte del libro a la cual se refiere y ahí ya tiene el lector toda la información precisa, la que pertenece a la ficción, la que pertenece a la historia y aquello que ha mezclado el autor hábilmente pues para darle pues más vida, más atractivo a la novela. Tan preciso y tan exacto como siempre es nuestro buen amigo y querido amigo Sebastián Vázquez. A seguir haciendo buenos libros. EDAV, Diccionario del Código da Vinci, una guía para descifrar sus claves. Un abrazo muy fuerte, Sebastián. A ti también. Hasta luego. Pero no solo del Código da Vinci vive el hombre. Vamos a ir por otros libros y otras editoriales. Carmen, libros de historia, libros de enigmas del pasado, imagino que muchas preguntas, ¿no? Muy recomendable, además, también para toda aquella gente que viaje a ese país maravilloso que es Egipto. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Qué está recomendando la gente ahora mismo? Pues vamos a ver. Ángel de Guadalajara nos dice, un libro no, 2, La punta del iceberg y la quinta columna de JJ Benítez. Casi nada, Fran? Madre mía, Totem. Totem total. En una escala de 3, los 3 grandes libros, el segundo, La punta del iceberg. Otro que se repite mucho, Fer, nos dice, yo recomiendo Los pilares de la tierra, de Ken Follett, libro imprescindible, sin dinero construían catedrales. Eso sí que es un milagro. Todo un clásico. Bueno, catedrales, no sé, ¿y la Gran Pirámide? Bueno, Carlos Barroso nos habla de ese otro tipo de libros. El fenómeno del verano es el código, pero también hay un fenómeno que es el redescubrimiento de nuestra propia historia. Las civilizaciones antiguas, los remotos pueblos del misterio y las pruebas de la existencia de tecnologías en los umbrales de la historia son asuntos que jamás pasan de moda. En los últimos tiempos, las librerías han vivido un auténtico aluvión de ejemplares que revisan el pasado y rastrean a la búsqueda de datos y objetos que no encajan. Adentrarse en ellos puede ser una aventura fascinante. La otra realidad. Milenio 3. En la SER.
El libro que te encuentro en las manos es otro de esos que te hacen reconciliarte con la historia. Nacho Ares, El enigma de la Gran Pirámide, y lo edita Oberón. Además, un libro, vamos, lujoso, tapa dura, ilustraciones a color impresionantes, de verdad, para los amantes del país de los faraones, imprescindible. Nacho Ares, además, es director de la revista de arqueología. Nacho, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, ¿cómo estáis? Oye, menudo libro que has publicado, qué maravilla. Son de esos para guardar, Pues muchísimas gracias. Sí, la verdad es que por lo menos estéticamente es muy bonito el contenido, que está mal que lo diga yo, pero también creo que por lo menos pone al día uno de los grandes enigmas históricos, que es todo aquello relacionado con la Gran Pirámide. O sea, no solamente los problemas relacionados con la construcción, con la orientación astronómica, la posibilidad de cámaras secretas, sino también la propia historia un poco de la piramidología, ¿no? Esa ciencia paralela, un poco pseudociencia, como queramos entenderlo, que de alguna forma durante casi más de un siglo ha estudiado esa otra realidad que puede haber al lado de la Gran Pirámide. El enigma de la Gran Pirámide, una foto espectacular, tantas veces la hemos visto, esa gigantesca mole, esa construcción. Nacho, la has llamado igual que un libro clásico en su día, que nos introdujo a todos casi en el tema de la Gran Pirámide, y lo has perfeccionado, imagino también como homenaje a ese libro clásico de Pochán, con un montón de investigaciones. Podríamos tener, en un minuto, lo último que puede sorprendernos. Siempre da noticias, siempre hay cosas, siempre hay de este enigma que mucha gente este verano y muchos amigos de Milenio van a visitar. El último dato de la Gran Pirámide. Hombre, sería difícil, ¿no? Pero retomando un poco en el hilo del tiempo, lo último que por lo menos hemos tenido noticias de ellos es quizás la investigación de cámaras secretas, ¿no? Ajá. Como bien sabe Iker, hace casi 10 años, en 1893, Rudolf Gantenbrink, un ingeniero alemán, descubrió la posibilidad de que había nuevas cámaras al final de unos pasadizos muy pequeñitos, de apenas 20 por 20 centímetros, que partían de una de las cámaras más importantes de la Gran Pirámide, la Cámara de la Reina, y siempre ha especulado con la posibilidad de saber qué podía haber detrás de esa cámara, ¿no? Y sobre todo, más que podía haber, pues sobre todo el contenido que pudiera esconder esta nueva estancia, esta nueva habitación, que, como bien dicen los egiptólogos, han pasado más de 100 años sin que se haya descubierto ni una sola cámara nueva en este monumento. Y precisamente las investigaciones de National Geographic Channel, finalmente en el año 2002, en septiembre, con esa retransmisión en directo para todo el mundo de lo que había detrás de esa misteriosa puerta, pues ha abierto nuevas expectativas y, sobre todo, desde mi punto de vista, algo mucho más fascinante, nuevas expectativas del misterio, ¿no? De intentar conocer, por lo menos descubrir para qué se construyó la Gran Pirámide, quién lo hizo, mejor dicho, y con qué finalidad. El enigma de la Gran Pirámide, Editorial Oberón, Nacho Ares, totalmente recomendable, de verdad. Si vas a Egipto o si vas a cualquier pueblo de nuestro país o cualquier pueblo de Europa o del mundo, de verdad que te sentirás allí, en las arenas de Gizeh. Un abrazo muy fuerte, Nacho. Un abrazo, hasta luego. Por cierto, que tú recuerdas bien esa transmisión, que estabas allí, Francisco. Yo me he leído el libro ya de Nacho y la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Decía Nacho que National Geographic lo retransmitió para todo el mundo. Para España lo hizo el micrófono amarillo de la cadena SER en Milenio 3. Ahí estabas tú metiéndolo ahí en el hueco. Y en Se Amanece nos vamos. Y sí, recuerdo sí. A Jaguas poniendo el micrófono con Roberto y tú en antena con las primeras conclusiones del Fue maravilloso. Tan maravilloso como que estamos a 25 de julio, ¿no? Día de Santiago. Sí. Jacobeo. Hay que en todos los telediarios las imágenes. Hay que llevarse una guía debajo del brazo. Y en apenas un minuto nos lo va a contar Mariano, porque es una guía distinta. La guía del viajero que se lo ha hecho 3 veces a bicicleta, que ha observado todo lo que otros viajeros no pueden observar. El misterio. Mariano Fernández Urresti, compañero, amigo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Iker. Oye, Mariano, 3 viajes, ¿no? 3, sí, efectivamente. Oye, bueno, aunque fueron 3, estoy pensando ya en un cuarto. Y yo sé que bueno, Mariano, además, que dentro de muy poquito nos veremos allí en Cantabria, en esa tierra que tanto queremos, en esas conferencias que estás ya preparando y que daremos buena cuenta de ellas. Mariano, por cierto, sé que es muy difícil, y más en un día como hoy, pero ¿nos das algún punto que nadie debiera perderse? Quizá no pueda ser tan célebre como otros, que nadie debiera perderse del Camino de Santiago si va a decidirse a hacerlo ahora. ¿Algún punto con misterio? Bueno, pues te diría un monumento y un paraje, ¿te parece? Perfecto. El monumento, pues yo creo que puede ser Eunate, Nuestra Señora de Eunate, de las 100 puertas en Navarra, una iglesia que, aunque haya quien lo discuta, es sin duda, o fue sin duda, construcción templaria, y que está repleta de todo tipo de enigmas. Y como paraje, como paisaje, pues tal vez el Valle del Silencio, el punto en donde pasamos desde la Maragatería al Bierzo,
un lugar donde en otro tiempo hubo eremitas y donde yo creo que todavía hoy se puede escuchar la voz de Dios. Increíble y además, como siempre, también sintáctico y concreto. Lo editó también EDAF en esa colección, el Archivo del Misterio, un viaje mágico por el Camino. Mariano, hablaremos de ello en un programa especial. Un abrazo muy fuerte, compañero. Igual. Y con esta música